Vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios con el pastor Gustavo Gambín. Buenos días para todos, para todas. Que Dios, el Señor, les dé un gran abrazo a todos ustedes, porque Dios es un Dios de amor que nos ama, no solamente de palabras, sino también, gracias Padre, sino que nos ama de verdad, de todo corazón. En esta mañana vamos a escuchar un poquito de la canción Quiero conocer a Jesús. 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 Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cómo se llama la canción? Conociendo a Jesús. Yo le preguntaba al Señor, antes de preparar el material para compartirlo hoy acá, ¿qué tema puedo dar, Señor? Y bueno, me venía a la mente muchos temas, pero dije, bueno, voy de acuerdo a lo que estaba estudiando, el texto que estaba estudiando sobre conocer a Jesús. Entonces, conociendo a Jesús, y la canción dice, quiero conocer a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? ¿O cuántos ya lo conocen? Gloria a Dios. Gloria a Dios a los que ya le conocen. Y Él les conoce a ustedes. Gloria al Señor. Entonces, el tema para esta mañana, ¿cómo es? Conociendo a Jesús. Me hago la pregunta, o hacemos la pregunta, ¿cómo conocemos? No podemos conocer a Dios si antes no hay un encuentro personal con Él. Si antes no nacemos de nuevo, como decía un domingo de esto que pasó. Si no nacemos de nuevo, no en el vientre de una madre, sino de nuevo en el Señor. Debemos conocer al Señor. Conocer al Señor. Bien, entonces, nacer de nuevo. Dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, cuando él se paró, cuando él se paró a dar un discurso después de un Pentecostés tremendo, él se paró y le predicó a todos esos judíos que estaban allí. Entonces él dice, arrepentidos, porque ellos fueron tocados por el Dios. Ellos se preguntaban, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Porque ellos se sintieron compungidos, los judíos, porque habían matado a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces él le dice, arrepentidos y convertidos. Y hay un resto muy importante que dice allí, arrepentido y convertido para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Tiempos de qué? De refrigerio. Es como cuando hace mucha calor y uno se mete a un almacén o cualquier lugar donde hay aire acondicionado. ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! Porque el calor afuera está bastante fuerte. Y uno puede decir, como dice, ¿qué refrigerio? El mundo está en caos. El mundo está en caos. Y ellos necesitan refrigerio. Los que no han conocido a Jesús necesitan un refrigerio de Dios, de Cristo Jesús, que es el único que puede dar ese refrigerio, esa paz, ese gozo, ese cambio, esa transformación. Por eso dice arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio. Si no sientes refrigerio es porque todavía no has conocido a Jesús.
Hay que conocer a Jesús cuando nos arrepentimos y nos convertimos para que vengan tiempos de refrigerio. No importa las tormentas que haya, no importa el calor que haya, no importa las dificultades, las pruebas, pero hay refrigerio en el Señor. Conociendo a Jesús. Conocer a Jesús, cuando lo recibimos, es un proceso hasta terminar. Porque Dios nos quiere llevar, cuando le conocemos, a ser como Él, a su semejanza. No lo vamos a lograr todo mientras estemos aquí, pero lo vamos a lograr al final. Ser como Cristo Jesús, ser como Él, porque nos creó a imagen y semejanza de Dios. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la santificación. Cuando yo recibo la salvación gratuitamente, entramos en un proceso de santificación hasta que el Señor venga. Alcanzamos madurez, alcanzamos a conocer. Es como yo voy a tener 50 años de casado con mi esposa, con Ferbi. 50 años voy a tener en agosto. Vamos a tener 50 años de estar unidos. Y yo cada día en esos 50 años la he ido conociendo. Y todavía la sigo conociendo. Yo creo que así pasa con nuestro Dios. Cada día lo vamos conociendo. Yo tengo este libro en mi biblioteca que se llama Conociendo a Jesús. Yo no me acordaba de este tema, de este libro, no me acordaba. Pero no hice el estudio de acuerdo a ese libro que dice Conociendo a Jesús. Hay 3 libros que es un curso muy interesante. Hasta a mí me dan ganas de hacerlo, porque es interesante. Conozco a Jesús, pero hay muchos que no conocen a Jesús. A Jesús Dios. Conocen sus beneficios, pero no conocen a Jesús. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que conocemos de Jesús? Bueno, conozco la iglesia, el lugar donde me reúno. Tengo una Biblia, tengo la Biblia. Canto a esa iglesia que voy, oro, recibo bendiciones de Dios, tales como sanidad, milagro. Voy todos los domingos, cada 8 días a la iglesia. Son los beneficios que yo tengo con el Señor, que me ha dado el Señor. Recibo las enseñanzas, los domingos, los jueves, los sábados, recibo sus enseñanzas. Diezmo, ofrendo, porque es bíblico diezmar y ofrendar. Conozco sus beneficios, pero no lo conozco a Él. Hago lo que Él dice, pero no lo conozco. Y vamos hoy a entender y a comprender lo que es conocer a Jesús nuestro Dios. Había un hombre en el libro de los Hechos, Hechos 10, versículo 1, dice: había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, muy famoso. Era un capitán del batallón llamado el Italiano, un hombre, un gentil. ¿Quién era él? ¿Cómo era? Dice, era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. ¿Qué más hacía? Daba mucho dinero para ayudar a los judíos. Y oraba a Dios siempre.
Ahora, ¿qué más necesitaba Cornelio? Él pensó, yo, ya esto es todo, ya tengo todo, pero le faltaba algo. Oraba, diezmaba, daba limosna, lo que acabo de leerle a ustedes, la lista. Canta, ora, adoraba. Yo pienso que los judíos adoraban, esa era su tónica, adorar a Dios. Pero Cornelio todavía no conocía a Jesús. Pero un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso. ¿Qué más se necesita? Humanamente hablando, ya él tiene todo. Cornelio tiene una visión para invitar a su casa, donde le muestra que Pedro debe ir a su casa. Y él se pone pila y busca a Simón Pedro. Porque él entendió que el Señor tenía un mensaje para él. Algo fundamental y básico que se necesitaba Cornelio. Y dice que cuando ya estaba arreglado todo con Pedro, él invitó a sus amigos y toda la familia, todos se reunieron. Esa es una reunión tremenda, grande. En el capítulo 11, versículo 14, la visión le dice a Cornelio: esa persona que va a ir a ti te va a dar un mensaje. Pedro te dirá cómo puedes salvarte tú y toda tu familia. Él te va a presentar el plan de salvación para que tú seas salvo y toda tu familia. Pedro tuvo otra experiencia cuando estaba en la cárcel. Todo estaba bajo candado cuando Pedro estaba en la cárcel. Pero de pronto el Señor abrió las puertas de esa cárcel y todos los presos salieron. ¿Y qué hizo el carcelero? ¿Qué pensó el carcelero? Ay, esta gente se fue, ahora me van a matar. Dios sabe hacer las cosas. Pedro aprovechó y le dijo: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Nosotros los que nos convertimos tenemos ese lema de esa promesa que si yo creo, si alguien cree en la familia, los demás van a desfilar a conocer al Señor. Y eso fue algo tremendo lo que pasó cuando Pedro le explicó a Cornelio. Le faltaba ser salvo. No conocía a Jesús todavía, no tenía al Señor en su corazón. Le faltaba lo más importante. Yo creo que el Señor quiere concientizarnos por medio del Espíritu Santo, dando entendimiento en quién estoy yo agarrado, en quién me sostengo, dónde están mis pies, dónde. En el libro de Juan, libro de Juan 3:16. Ese es como un mensaje evangelístico, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí estaba tu nombre estaba ahí, al mundo. Quita la palabra al mundo y ahí estabas tú. Dice Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda.
mas tenga vida, ¿qué? Eterna. Eso vino Jesús a darnos, vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Cristo. El que cree en Él, ¿qué pasará? No es condenado. Si tú creíste en Cristo, no eres condenado, porque ya conoces a Jesús, tienes la salvación. Pero el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice, ya ha sido, ¿qué? Condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Y por qué están destituidos? Porque todos pecaron, todos son pecadores. Nosotros antes de conocer al Señor éramos pecadores, destituidos de su gloria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por ti, murió por mí y murió por todo el mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, como Dios nos las ha dado a nosotros, al conocer a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida. Creo que debemos alabarlo y glorificar su nombre, porque lo que Dios ha hecho con nosotros es grande, hermano y hermana. Mire, la salvación, sé lo que es dejar su trono. Jesús dejó su trono, se despojó de sus atributos y se hizo 100% hombre, pero era 100% Dios. Tomó cuerpo como nosotros, tomó cuerpo como nosotros, carne y hueso, pero sin pecado. Lastimosamente, los que nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero tenía que ser el sacrificio para salvarnos, tenía que ser un cordero perfecto, sin tacha, y ese fue el cordero que es Cristo Jesús. Por eso Juan el Bautista, él predicaba, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Juan, de María, de Pedro, o al nombre sea. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero, el Hijo de Dios que nos vino a salvar. Los judíos estaban agarrados de la ley, pero la ley no los podía salvar. A los judíos, ellos se sentían privilegiados porque era el pueblo especial para Dios. Y ellos se sentían únicos. Los gentiles, afuera, sin esperanza, sin Dios, sin promesa y sin nada. Eso éramos nosotros los gentiles. Pero los judíos, ellos se creían los chachos. Pero Dios declaró que tanto judíos como gentiles, todos son pecadores. Que el hombre sin Dios, el hombre impío necesita a Dios. Y usted sabe, una cosa que puedo entender en cuanto a la salvación, como dice en el libro de Efesios, capítulo 2, Efesios 2, 5. Aquellos que van tomando nota, anótelo allí. Aún estando nosotros muertos en pecado, en delitos y pecados, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Nosotros recibimos una salvación por gracia. Ni tú ni yo, pero ¿y qué podíamos hacer para recibir esa salvación si éramos pecadores, destituidos de su gloria?
enemigos de Dios, pero sin embargo, tal como éramos o como somos, Dios nos amó así. La salvación no se recibe por mérito. La salvación no se recibe por mérito, porque lo merecemos, no. La salvación es gratuita. Si tú un día recibiste al Señor y sientes que tienes al Señor, que ya conoces a Jesús, eres salvo. Ahora, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Dios en su palabra. El que cree en Él no es condenado. Ya no va al infierno, ya no va a condenación. Al contrario, ya tiene el tiquete listo para viajar el día que le toque al cielo. En el libro de Apocalipsis dice que nada impuro entrará allá al cielo. Por eso es que Cristo vino para salvarnos del pecado que nos separaba de Dios. Yo creo que aquí ustedes están recibiendo una capacitación para cuando te toque hablar con alguien que no conoce de Dios, que no es salvo. Tienes el material para compartir. Hay un ejemplo de un trabajador que le pagan su mínimo mensual. Trabaja todo ese mes. Cuando termina el mes, le pagan su salario. Le pagan su salario. Ahora, ¿por qué se lo pagaron? ¿Porque lo merecía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Merecía ese salario? No, porque lo ganó, él se lo ganó. Él se lo ganó. Él le pagan su sueldo porque se lo ganó, trabajó todo el mes. Pero si no hubiera trabajado, si hubiera trabajado y hubiera dicho él, no me pague nada. Eso es lo que se llama por gracia. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Cristo lo hizo todo en la cruz por nosotros. Él hizo todo, no tiene que hacer más nada. La ley era tremenda. Dice que si cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. La ley era rígida. Por eso la ley no podía salvar a nadie. La ley podía llevarnos a Cristo, porque la ley nos muestra que somos pecadores, que necesitamos a Dios. Eso es la ley. La ley no es mala, la ley es buena, porque ella nos conduce como un ayo a los pies del Señor, como un día nosotros llegamos al Señor. Ahora tú me preguntarás, ¿y entonces? ¿Y qué de las obras? ¿Son válidas las obras que hagamos para el Señor? No son válidas. Ya tú no te vas a ganar la salvación por las obras que hagas, porque ya el Señor te la regaló. De eso debemos ser bien conscientes. Ya el Señor te regaló la salvación. El apóstol Pablo habla de una persona que cuando el día venga el Señor, dice que el fuego declarará lo que yo haya hecho. Y dice que algunos serán salvos así como por fuego. Y yo decía, Señor, yo quiero ir al cielo así sea con los coletos que tengo, hablándolo de esa manera, así sea con los coleticos que tengo. Pero es un error. Es un error porque la salvación que yo recibí debe tener evidencias de que soy salvo. ¿Cómo podemos conocer nosotros una persona que es salva? ¿Cómo puedes conocer que tú eres salva? ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo puedes? Porque la salvación debe tener evidencia de que yo soy salvo. ¿Qué dice Mateo 7? Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Tú puedes decir, de pronto juzgar y decir, ese es de Dios, este no, porque este es un impío. Este todavía no ha conocido a Dios.
Bueno, el único que puede juzgar allí es Dios. Yo no puedo decir, fulano y fulano y fulano son los... No, yo no puedo, yo no soy juez para eso. El único que condena es Dios. El único que puede decir, este es de Dios, este no es de Dios. Entonces, la salvación, como dice el libro de Santiago capítulo 2, dice, yo te muestro mi fe por mis obras. Si yo tengo la salvación, tengo que mostrar obras que alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Yo no voy a estar solamente atenido que ya soy salvo y ya, y eso es todo. No, error. Dios nos ha creado, dice, para buenas obras, ¿sí o no? Ahí dice, ¿verdad? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos ha llamado para que hagamos obras que alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Dios no nos ha llamado para sentarnos cada 8 días y sentarnos en la silla y ya luego nos vamos y ya la semana no hacemos nada para el Señor. En Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, habla de 2 caminos. Anota ese pasaje allí, esos 2 versículos. Mateo 7, 13 y 14. Habla de 2 caminos. Habla de 2 caminos. Voy a leerlo para que podamos sacar una interpretación de lo que significa. El 13 dice, ancha es la puerta. La puerta es ancha y espacioso el camino. Pero ¿a dónde lleva ese camino ancho? Ese camino espacioso. Dice, ¿lleva a dónde? A la perdición. Lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. ¿Y por qué hay poquitos evangélicos? ¿Por qué hay pocos evangélicos, pocos cristianos? ¿Por qué? Pero el mundo está lleno porque el camino es ancho. Porque ahí hay juegos de azar, ahí hay de todo, se encuentra de todo. Puedo bailar, beber y hacer de todo lo que yo quiera. Por eso es que dice, muchos son los que entran por ella, por ese camino ancho. Ancha es la puerta. Ahora el versículo 14 dice, estrecha es ¿qué? La puerta. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y pocos son los que hallan. Por eso es que nosotros vemos que pocos son los que se convierten, pocos. Dice Mateo 7, 21, 23, el mismo capítulo que estamos leyendo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dios está haciéndole una invitación a todo el mundo a entrar al reino de los cielos, que es Jesús, Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos de los que todavía no conocen al Señor, le dicen, Señor, Señor, tú sabes esto, ayúdame, Señor. Expresan esa palabra. Por eso Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Hay un reclamo aquí, ¿verdad? Hay un reclamo.
Una vez, haciendo un estudio con los pastores de allá de Cincelejo, pero ¿y por qué hacían milagros? ¿Cómo lo hacían? Y la conclusión que se sacó, la interpretación que se sacó, es porque la palabra de Dios, si es una persona que no ha conocido de Dios y predica la palabra, no es por la persona, es por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espada de dos filos que corta el pecado, que hace milagros, que hace sanidades. Porque es por la palabra de Dios, no es por la persona, es por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Aún si el inconverso la quisiera usar, Dios puede respaldar su palabra. Entonces, cuando ellos dicen, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros, entonces les declararé palabras textuales del Señor. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de qué? Una persona que no conoce al Señor todavía sigue haciendo maldades. Parece mentira. Vienen a la iglesia y siguen con un mal testimonio. Siguen con un mal testimonio. Su vocabulario, sus actitudes no son de un cristiano. No estoy mencionando nombres. Hacedores de maldad. Pero Cristo vino para darnos una vida nueva, para que no tenga que excluirlo de esto. En el libro de Lucas, capítulo 13, versos 22 al 28, dice, alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. La gente tenía la inquietud, son pocos los que se salvan, Señor. Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Yo ilustro la puerta angosta. La puerta angosta como alguien que está entrando por esa puertecita y entra de ladito así, pero es una figura, porque no todo va a querer entrar por esa puerta. Esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán, y yo creo que muchos, ¿verdad?, anhelarían y les gustaría, pero el diablo tiene enceguecido a la gente para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y sigue diciendo el versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar diciendo, los que se quedaron allá afuera, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, ¿qué dirá? ¿Qué dice el texto? Os digo, no sé de dónde sois. Tremendo, ¿verdad, hermano? Yo creo que estos textos muy poco los revisamos, muy poco los leemos y muy poco los predicamos, pero eso contiene una tremenda verdad que impacta a cualquiera, que toca el corazón a cualquiera si es temeroso de Dios. Y comenzaré a decir, delante de ti hemos comido, hemos bebido, y en nuestras plazas nos enseñaba. Como leía yo la lista, iba a la iglesia, me enseñabas, haces un milagro, pero mire lo que dice, entonces comenzaré a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas nos enseñaste. Pero os digo, no sé de dónde sois. Apartaos de mí, vosotros, hacedores de maldad. Una persona que no conoce a Dios, no tiene temor de Dios y hace maldad. Y aún entre personas que van a la iglesia, yo no digo aquí la iglesia, yo no estoy hablando de la iglesia,
hablando en la iglesia en general. Muchos van a la iglesia y reciben los beneficios de Dios, pero siguen siendo hacedores de maldad. Yo no sé si entre nosotros tenemos que cuidarnos, hermano. Mire, nosotros no te vemos, yo no te puedo ver, pero Dios te está viendo. Él conoce tu corazón y Él sabe qué estás haciendo. Si eres un hacedor de maldad o eres un hacedor de la voluntad de Dios, o eres un temeroso de Dios, conociendo a Jesús. En Mateo capítulo 7, Mateo 7, 24, 29, y Lucas 6, 46, 49, vamos a hacer mejores, Lucas 6, 46 a 49, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Le dice el Señor, voy a ponerles una comparación. Le decía a los discípulos y a todos aquellos que escuchaban el discurso de Jesús: os indicaré a quién es semejante que edificó su casa sobre la tierra, sobre la arena. Dice que que edificó, dice, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Pero cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu, así como algunos ríos se desbordan en este tiempo, que arrastra con todo, con lo que sea. Dice, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra la casa, pero no la pudo mover. No la pudo mover. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón fundamental? Porque estaba fundada ¿sobre qué? Yo te pregunto, hermano o hermana, ¿dónde estás edificando tú? ¿Dónde estás edificando? ¿Sobre la roca? ¿Que es la palabra de Dios? ¿Que es Jesús? ¿Dios? ¿Estás edificando como el Espíritu Santo te indica? ¿O estás edificando sobre arena? Porque el que edifica en arena o tierra, cuando viene el río con ímpetu, cuando vienen los vientos y la lluvia, aquella casa desaparecerá y será grande su ruina. Yo conocí un pastor allá en Montería, un predicador tremendo, con dones y todo eso, y casado con hijos, y se llevó una mujer del pueblo donde él predicaba, se la llevó, dejó la esposa, dejó los hijos. Pastor, no voy a decir el nombre, pero pastor hizo esa cosa tan sucia, tan inmunda, que dejó su esposa y dejó sus hijos. Un día que fui a Bogotá, lo encontré, lo saludé, viviendo todavía con otra mujer. Yo me pregunto, ¿dónde estaba el fundamento de este pastor, de este líder, de este hombre, de esa mujer? ¿Dónde estaba? A veces Dios permite cosas para que nosotros entendamos de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? ¿Pegados con saliva? ¿O estamos pegados de Dios? Estamos aferrados a ese Dios tan grande y tan maravilloso. Todo lo que hizo por nosotros fue algo grande, maravilloso. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 2 del libro de Hebreos. Si no tiene su Biblia, escuche. Por tanto, es necesario que con más
diligencia. ¿Con más qué? Diligencia. Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que vayamos a deslizar en el camino y a pasar. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El diablo es un ángel de luz que estaba en el cielo, un querubín, pero quiso usurpar el trono de Dios. Y otros, entre otros demonios, otros ángeles, se confabularon con él y el Señor lo tiró, lo separó de allá del cielo. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que la oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Tú crees que la salvación costó plata, oro? Costó la sangre de Cristo Jesús. Y por eso debemos ocuparnos, como dice Pablo, con temor y temblor en la que Dios nos ha dado, en la salvación que Dios nos ha dado. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque no podemos descuidar lo que hemos oído o lo que hemos recibido, lo que han recibido, gloria a Dios, pero lo que han oído, pero todavía aquí no ha entrado todavía, no ha entrado aquí todavía. Pero el Señor quiere entrar a tu corazón. El Señor quiere invadir tu corazón, tu vida, para que dejes a conocer a ese Dios tan grande y tan maravilloso, cómo nos salvó y cómo nos ayuda cada día en nuestras vidas. Yo a veces he estado pensando en cuanto a esto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire, la tuvo ahí de bandejita. Oyó el mensaje, la palabra, todo lo tenía allí, pero nunca entró acá. Se agarró de los beneficios, eso sí, de los beneficios, pero no recibió al dueño de los beneficios. Para terminar, ya termino aquí, haciendo una conclusión aquí muy directa. Nosotros tenemos que hacer dos cosas para conocer a Jesús: oír y hacer. Oír y hacer. ¿Cómo estamos hoy aquí? Estamos oyendo. Pero después que salgamos de aquí, de este lugar, ¿qué sigue? Hay que hacer. Poner en práctica la palabra del Señor, obedecer lo que dice en su palabra, hacer. Obedecer, ser diligente, como dice en el libro, ser diligentes, producir, hacer tesoro en los cielos. A veces hacemos mucho tesoro aquí en la tierra, hermano. Nos ocupamos más de las cosas materiales, de las cosas temporales, de lo que va a quedar acá, y no dedicamos, como dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a venir por añadir. Pero nos ocupamos más en las cosas de este mundo que en Dios. Porque es que estamos oyendo, pero no hacemos. Hay que hacer tesoro en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe. Eso va a quedar ahí consignado. Ese tesoro de Dios. La palabra dice, no solamente de pan. A veces queremos, nos aferramos más al pan, a las cosas de este mundo, que a la palabra del Señor. Nos alimentamos
Sí, claro, venimos el domingo, el jueves, por un programa radial, lo que sea, nos alimentamos, pero no hacemos la voluntad del Señor. Oímos otra vez, pero no hacemos, no servimos, no estamos sirviéndole lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Esas son palabras textuales del Señor. Y si tú y yo desobedecemos eso, estamos mal, vamos caminando mal. Tú y yo tenemos que cuidar de nuestro testimonio con nuestros vecinos, con nuestros amigos. ¿Qué dirá tu vecino, tu amigo, que ve que estás sirviendo a la iglesia, pero sigue siendo la misma cosa? Porque oye, pero no haces, estás haciendo nada. Vienes a la iglesia, oye, escucha, pero no conoces. ¿Qué es la cosa? Donde tuviste la oportunidad, el privilegio de abrir tu corazón, que Él entre aquí y Él pueda decirte un día cuando Él te llame: entra, buen siervo, al gozo del Señor. ¿Sabe qué he pensado yo a veces? Porque a mí me ha pasado. Oigo por aquí, hablando en una forma ilustrada, oigo por este oído, pero sale por acá. Se me olvidó lo que el Señor me dijo, lo que el Señor me habla, lo que el Señor me habla en la palabra. Por aquí entró, por acá salió. Sí, cómo no, yo lo voy a hacer. Claro, voy a hacerlo, voy a obedecer al Señor, voy a hacer su voluntad, pero por aquí entró, por acá salió. Dios quiere que, como salvos que somos, seguidores de Jesús, temerosos de Dios, hagamos su voluntad, hagamos lo que a Él le agrada. ¡Ay, ese mensaje me impactó! Ese estudio me tocó. Y aplausos por aquí, aplausos por allá. Por aquí entró, por acá salió. ¿De qué vale entonces? ¿De qué vale perder el tiempo si no estamos haciendo lo que dice el Señor? Me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os mando. Que no se nos olvide eso. Para concluir, debemos anhelar como iglesia que este nuevo año va a haber un crecimiento en todo en la iglesia Lirio Los Valles. Va a haber un crecimiento, como le digo en la tercera carta de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Si no prospera nuestra alma, ¿qué estamos haciendo? No estamos produciendo. Yo quisiera que el consejo de ancianos, la iglesia, haga una programación un domingo, culto evangelístico un domingo, y se predica una predicación para las visitas. Y cada uno trae un joven, otro trae un caballero, otro trae una dama, y hacemos una fiesta grande aquí para que haya gozo en los cielos. Los discípulos, cuando salieron, porque el Señor los preparó y los capacitó, y ellos fueron y predicaron, y ellos se maravillaron todo lo que Dios hacía a través de ellos. Y ellos fueron: ay Señor, mire, sabe que hoy hemos visto maravilla. El Señor le dice: no se alegren tanto por esa cosa, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, pierdes el tiempo. Dedícate, sé diligente. Este año vamos a trabajar. No vamos a seguir con la misma tónica, vamos a trabajar. Yo le cuento a mi esposa, yo le dije: Elvis, ¿sabes cómo me siento yo? Y yo quisiera que todos podamos sentir aún más de lo que yo siento.
¿Sabe qué? ¿Sabe que yo me siento como cuando empecé a conocer al Señor? Quisiera salir a las esquinas, a los mercados, al hospital, a la cárcel, a muchos lugares, a barrios, a predicar la palabra del Señor, porque la gente lo necesita. Muchos hogares se destruyen porque no tienen a Cristo en su corazón. No seamos egoístas, por favor. Cuando el Señor veía las multitudes, esas grandes multitudes, ¿qué sentía el Señor? Dice, compasión. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar, por favor. Estoy lleno de emoción, lleno de gozo, porque el Señor este año nos va a ayudar, hermano. Vamos a ser diligentes, vamos a trabajar. Yo creo que el pastor, Dios le va a mostrar qué es lo que va a hacer la iglesia este año, con la pastora. Y consejo de ancianos, jóvenes, líderes de jóvenes. Dios va a mostrar. Bendito Dios. Quiero conocer a Jesús, dice esta canción. Quiero conocer a Jesús de verdad. Porque yo te quiero servir. Oh Señor, mira cuántos están enfermos espiritual, cuántos están enfermos físicamente, cuántos tienen dificultades, pruebas, están pasando. Necesitamos refrigerio, un refrigerio de tu ayuda y de tu presencia, de tu palabra, Señor.